Un saludo, hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar conversando sobre la porción 95. Estaremos conversando y hablando acerca del texto de Juan capítulo 5 a partir del versículo 19. Hoy en día encontramos una avalancha de personas abandonando el cristianismo moderno, el cristianismo actual, lo que le llamamos las iglesias. Y estamos viendo muchas personas que con el deseo de aprender, con el deseo de profundizar en el tema bíblico, dado que se dan cuenta que falta algo, que hay temas que se necesitan de mayor entendimiento, no tan solo porque el cristianismo falte o porque sea inútil, sino porque han surgido a través de la internet, a través de la información que todos tenemos acceso ahora, han surgido temas específicos que cuando el cristiano común se enfrenta a ellos no tiene respuestas. Y muchas veces cuando va a sus líderes a preguntarle, pues nota que tampoco tienen respuestas. Y a veces encuentran respuestas negativas, respuestas radicales, ilógicas o sin un argumento fuerte que crea en el ser humano una especie de rechazo. Y en muchas ocasiones pues trae problemas. ¿Qué sucede con esto? Que muchas de esas personas que tienen hambre de aprender, quieren profundizar, entienden y se van dando cuenta que en el judaísmo pueden encontrar muchas de esas respuestas, las respuestas a sus preguntas. El judaísmo es un movimiento extremadamente grande, extremadamente complejo, con muchos años de tradición, con organizaciones milenarias, que el cristianismo moderno tiene una especie de predisposición, como que le huye, como que le teme, sin darse cuenta que ahí hay conceptos y hay valores en el tema de aprender, en el tema de profundizar, ricos para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que debemos entender que el judaísmo, también debemos entender los cristianos, que el judaísmo que tenemos actualmente hoy no es el mismo judaísmo del primer siglo. El judaísmo actual de hoy comienza, porque también ha tenido sus procesos, pero comienza luego de la destrucción del primer templo, del segundo templo, disculpa, en el año 70 después de Cristo. Cuando se destruye el segundo templo, ellos se preguntan, o ellos comienzan, y estamos hablando de los que no aceptaron a Cristo, ellos comienzan a buscar cómo continuar su vida religiosa, su relación con Dios, ahora que ya el templo, que era lo más importante para esa relación, no estaba. O dependían mucho del templo para esto. Por lo tanto, ellos comienzan a estructurar de qué manera ellos iban a continuar en su religión, en su relación con Dios. Eso es lo que tenemos hoy, o algo muy parecido. O sea, eso fue el fundamento. Luego se ha ido, como te digo, en la Edad Media con Maimónides y otros rabinos, pues se ha ido enriqueciendo o ha ido haciendo sus cambios, ¿no?, internos. De manera que debemos entender que ya estas personas saben y entienden el fenómeno del cristianismo, el fenómeno de Jesús, en donde ya a la hora de comentar, a la hora de tener en cuenta el estipular algún concepto, alguna definición, ya ellos tienen en cuenta que existió un movimiento llamado cristianismo, que aún ellos lo ven, que está creciendo en el mundo, ya sea que esté bien o mal el movimiento en específico que personalmente o individualmente cada judío percibe. Ese es otro tema. Pero ya ellos saben que existe. Por tanto, no es ilógico analizar que en muchas ocasiones ellos pueden crear un concepto, una definición o una enseñanza basados en ese movimiento real que existe. Y de esa manera ellos defender su posición, que es la de que Jesús no fue ningún Mesías, ni es Dios, ni es nada por el estilo. Simplemente fue un hombre importante que personas lo vieron de esa manera.
y luego pues surgió una religión pagana según muchos de ellos. Entonces el peligro está acá en que si una persona que es cristiana o que está tratando de aprender viene a estudiar con el judío y no entiende todas estas complejidades, muchas veces va a caer en el bache, en el hueco y en el error de sí asumir conceptos y asumir definiciones que lo más que pudieran estar correctas delante de la Biblia, delante de las escrituras, pero a la misma vez pudiera también estar absorbiendo interpretaciones de ese rabinato, de ese judaísmo posterior al segundo templo, en donde ya tienen también ellos sus predisposiciones. Ya no están siendo completamente honestos según lo que dice las escrituras, y pudiera suceder que si ven alguna conexión entre ese cristianismo y las escrituras, pues ellos le van a dar una vuelta a muchas de esas interpretaciones. Claro está, tenemos muchas cosas tradicionales, muchos escritos antiguos de ellos mismos, que también muestran en muchas ocasiones las diferencias que han tenido, y ahí pues uno puede ir puliendo las cosas. Pero muchas veces no es tan fácil. El punto es, cuando usted viene y se acerca a aprender en temas del judaísmo, usted tiene que tener presente que ellos nos aceptaron a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ellos hoy en día te dicen, no, el Eterno no se revela, el Eterno no. Ustedes dicen que Jesús, que fue un hombre, es Dios, y Dios es uno. Entonces eso es una herejía, ¿verdad? En todo caso, Él es una creación, porque Dios es eterno, es uno. Y comienzan entonces a poner explicaciones en la mente de la persona que quizás no tiene un estudio profundo de estos temas y que tampoco conoce el judaísmo, en donde pudieran traer confusión. De esta manera, ya entonces tu revelación no viene del Evangelio, tu revelación viene del mundo rabínico, del mundo judío actual, que no es ni siquiera el mundo judío del primer siglo. Hoy, lo que yo quisiera hacer es precisamente mostrar cómo Jesús y cómo sus apóstoles, cuando escribieron los evangelios y las cartas, principalmente Juan, va a enseñar y nos va a mostrar cómo Jesús en el primer siglo no fue un inventor de un movimiento, en el sentido de que hizo algo nuevo, algo que no existía, sino que todo lo contrario. Jesús, siendo él la base fundamental, porque él es la Torá, él es la ley, él es el todo, él va a usar inclusive el vocabulario técnico del primer siglo entre los judíos para revelar quién es él. Y eso se ve muy claro en el Evangelio. Claro está, hoy en día muchos rabinos también te dicen, no, porque el Evangelio es helenístico, el Evangelio es pagano, es griego. Y una de las dos, o son judíos que también son muy ignorantes, no son honestos porque no han venido a estudiar las escrituras correctamente, o sea, sin prejuicio, y simplemente están manipulándote, porque ellos lo que quieren es separarte del Mesías, de Dios, en ese sentido del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el propósito de lo que vamos a hacer hoy es precisamente mostrar cómo Jesús y cómo Juan, en el 5:19 y en adelante, se identifica con el Hijo Eterno, con los conceptos reverentes de la presencia divina en el judaísmo del segundo templo, afirmando su naturaleza divina, autoridad judicial y unidad con el Padre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental. O Jesús era un mentiroso, un embustero, un manipulador, o lo que dice Jesús y lo que dice el Evangelio es verdad. ¿Entiendes? Sí, porque muchos te dicen, no, pero Jesús fue el hombre más justo del mundo, pero no es Dios. Algunos puede ser hasta el Mesías, pero no es Dios.
Está muy bonito todo eso y eso es parte de estos inventos que han hecho el judaísmo moderno, ¿verdad? Pero ahora, ¿creían así en el primer siglo? Inclusive antes del primer siglo antes de Cristo creían así. Todos los judíos en uniformidad creían de esa manera, como para que ahora un mesiánico, una persona que se acerca a las raíces hebreas, pueda confiar en que lo que dice el rabino de hoy en día, el ortodoxo, el hasídico, es el judaísmo del primer siglo y anterior al primer siglo. Ese era el pensamiento de toda la vida de todos los judíos. Te voy a mostrar hoy que no. Y ese es el punto. Ahora, esta batalla, la vamos a ver, esta batalla de ese tratamiento para tratar de separar al ungido de Dios, al Hijo de Dios, del Eterno, del Creador, no es una batalla nueva, ¿verdad? Y en nuestro manual Limudei 1, ya le voy a hacer acá una promoción, explicamos este tema con mayor profundidad, así que yo se lo recomiendo. Lo puede encontrar por Amazon y se puede poner en contacto con nuestro liderazgo y ahí puede obtenerlo. En el Salmo 2, por ejemplo, va a decir en el versículo 7, por ejemplo, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando hablamos de este engendrado, muchas personas empiezan a... ahí empieza la tembladera de piernas. Porque ese engendrado muchos lo asumen como que es algo que comienza, como que fue creado. Cuando usted va a la palabra hebrea, usted se da cuenta que lo que quiere decir es que es una proclamación o declaración en ese momento de que ese engendrado es simplemente la declaración de que es el hijo rey. O sea, no en el sentido de creación, sino como que en ese engendrado significa que se declara en ese momento, se hace conocer que el hijo es rey. En el 12, por ejemplo, dice honrar al hijo, o sea, Salmo 2, versículo 12, honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En este caso estamos viendo que ese hijo que se está hablando ahí es objeto de honra, de confianza y reverencia, ¿verdad? Cuando también se habla de la ira del hijo, ¿qué sugiere esto? Autoridad divina y juicio escatológico de los últimos tiempos, o del juicio entre muerte y vida, escatológico. Entonces, en ese mismo Salmos 2, vas a ver cómo va a hablar de cómo ellos van a tratar de despegar las ligaduras con el ungido, entre Dios y el ungido y su ungido, cómo hay personas que se van a unir para separar esto. O sea que ya vemos que desde los tiempos de los reyes, porque esto lo está escribiendo ya sea David o Salomón, ya estamos viendo lo más probable es David, ya estamos viendo una intención de separar, o de que vendría un momento que habría una intención de separar a Dios de su ungido. Ahora, lo más bonito del caso es que en el rabinato, en el judaísmo histórico, este salmo se ha visto como un salmo mesiánico. No es un invento del cristianismo, sino que si usted se pone a investigar y a buscar, usted va a ver que dentro del judaísmo, apartando al cristianismo de la ecuación, este salmo se ve como un salmo mesiánico. ¿Qué sucede? Que como también los judíos actuales comienzan a ver que muchos cristianos lo usan, pues comienza entonces una nueva interpretación, una nueva enseñanza y le empiezan a dar entonces connotaciones o conceptos o definiciones a todas estas palabras diferentes. Pero cuando usted va atrás, por eso es tan importante el tema del judaísmo del segundo templo, que era un judaísmo muy complejo, muy rico, muy abundante. Entonces usted va a poder ver y distinguir cuáles grupos pensaban una cosa, cuáles otras, y no era uniforme, ¿me entiendes? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo puede un hijo
si no fuera Dios, si no fuera el Eterno? ¿Cómo puede un hijo tener tal autoridad divina? Si es un hijo creado. Y a la vez, sin negar la unicidad con Dios, con el Eterno. O sea, sin negar ese ejad que nosotros hablamos en nuestro grupo y que habla el Tanakh. Entonces, en el segundo templo, uno de los dilemas se encontraba en la explicación y de buscarle unas respuestas o una respuesta a la trascendencia de Dios versus la inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? La trascendencia, o sea, que trasciende lo creado, trasciende la creación, y a la misma vez que pudiera interactuar con la creación sin dejar de ser trascendente, sin dejar de serlo, sin dejar de perder esa trascendencia, ¿me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es, en el segundo templo, acuérdate que después del segundo templo, cuando regresan del exilio de Babilonia, se forman las sinagogas, ya empieza entonces una expansión del conocimiento a otros grupos, crece el estudio en Jerusalén. Y ya todos estos grupos entonces van a empezar a tratar de buscarle el entendimiento, tratar de buscar los conceptos, de definir las cosas. Un estudio un poco más profundo ya, de grupos específicos dedicados a esto, para buscar todas estas respuestas. Y una de estos dilemas del segundo templo es precisamente esto. O sea, cómo entender que Dios, siendo eterno, siendo trascendente, puede interactuar con la creación sin dejar de ser trascendente. Ahora, ¿por qué ellos están teniendo este dilema? ¿Simplemente porque se le ocurrió a alguien? No, porque es un dilema que se ve en las escrituras. Es un dilema que ellos lo están viendo, que lo han vivido, que tienen tradición de ello. Pero ¿cómo podemos explicar eso? Lo más probable es que hasta ese momento fuera una tradición oral, fuera una enseñanza transmitida, aunque en el Evangelio, o sea, en el Tanakh se explica, pero ellos querían entonces definirlo, ellos querían debatir, ellos querían buscar un concepto de ellos en ese momento. Debido a todo esto drama que se estaba viviendo. Recuerda que ellos vinieron de Babilonia, pero también estuvieron allí los griegos, había una complejidad, viene Roma luego, y todo esto va creando una sociedad mucho más compleja, mucho más rica en el sentido de divisionismo, ¿no? O de diferentes grupos. Entonces, esto era un debate en ese momento. ¿Cómo puede ser Dios eterno e invisible y aún así actuar en el mundo? Para esto, lo que vemos es que ellos crearon un lenguaje reverente, que es como le llaman, y conceptos intermedios, en donde ellos iban a explicar esta realidad. Por ejemplo, y voy a usar principalmente los Targumim, pero no quiere decir que esos sean los únicos en donde estos conceptos aparecen. Pero los Targumim, que era una traducción al arameo, y que tenían también entonces algunas, no era una traducción fiel, sino que era una traducción en donde le agregaban estos conceptos o algunas definiciones que quedaran desde el punto de vista de ellos más claras, ¿verdad? Pero son muy buenos. Ahora, esto no lo vamos a ver nada más en los Targumim, sino también lo vas a ver en otras enseñanzas de Enoch, en Qumran, en varios manuscritos. Luego más adelante se van a ver en el Talmud. Por ejemplo, en el Targum, y acuérdate que no hay un solo Targum tampoco, hay varios. Y acá yo no voy a citarlos a todos porque si no voy a hacer muy extenso esto. Pero por ejemplo, un término que ellos fueron creando o que ellos vieron, ellos lo detectaron y lo crean como un concepto para explicar este dilema de trascendente pero que interactúa con la creación del Memra, ¿verdad?
Este memra es la palabra activa de Dios. En Génesis 1:27, por ejemplo, va a decir: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí ellos van a decir que el memra es el que creó. Para evitar decir, por ejemplo, que Dios personalmente lo hizo o directamente lo hizo. Entonces ellos le van a dar esta connotación a un atributo, a una característica de Dios, como para darle una explicación a eso, porque si tú dices que es Dios, pero Dios no es eterno, ¿cómo va a interactuar acá? Y ellos, para tratar de explicar eso, entonces les van a dar este concepto, o van a usar un concepto. Tienen otro concepto más, dice, dentro de este lenguaje reverente, ¿no? La Shekinah. ¿Qué sería esto? La presencia divina inmanente. ¿Ok? En Éxodo 25:8, por ejemplo, y dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién habitará? La Shekinah, entonces ellos van a decir. Para no decir que es Dios, van a decir la Shekinah, la presencia. Porque acá dice que habitará en medio de ellos. Tenemos otro, sería la Shekará, que es la gloria visible de Dios. En Éxodo 24:17 va a decir, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. ¿Okay? Y el Dibur, que viene siendo el discurso o revelación divina. En Deuteronomio 5:4 va a decir, cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. O sea, estos conceptos permiten afirmar inmanencia, ellos lo crean para que se permitiera afirmar esa inmanencia sin separación. Una acción de Dios sin cambio. Esta inmanencia que estoy diciendo, en el contexto de las emanaciones de Dios, de las proyecciones de Dios, describe cómo lo divino se hace presente, se manifiesta, se expresa o actúa dentro del mundo organizadamente, sin dejar de ser trascendente. O sea, que lo que yo quiero que usted entienda acá es que ya desde antes del primer siglo, los mismos judíos estaban teniendo este debate y estaban tratando de darle una explicación a aquello. Esto no es un invento del Nuevo Testamento, de la tradición apostólica. No es un invento de Jesús, como si Jesús hubiese inventado algo, sino que ya ese debate existía entre el judaísmo. E inclusive ya ellos estaban buscando una manera de explicar aquello. Y habían creado conceptos para poderle explicar cómo se manifestaba Dios en la creación. Cómo se proyectaba Dios en la creación. Porque ellos sabían que si Dios es eterno, ¿cómo se puede, o sea, cómo si es eterno? ¿Cómo se va a proyectar? Porque desde el momento que tú te proyectas en la creación, ya tú te estás limitando. Y todo lo que entonces se limita y es limitado no puede ser eterno. Entonces ven que hay ahí se pudiera decir una contradicción. Pero ellos saben que es Dios. Pero ellos saben que como hemos leído acá, en la Torá, Dios se manifiesta. Dios se proyecta en la creación, pero a la misma vez es eterno. Pero ¿cómo es posible? ¿Entienden la riqueza de lo que estamos hablando? El debate profundo. Es complejo. Entonces, el judío que te diga, ese debate nunca ha existido, nosotros no tenemos ningún problema, eso nosotros lo tenemos súper claro, es un mentiroso o es un ignorante. Como mismo muchos cristianos. Porque los únicos ignorantes no son los cristianos o algunos cristianos. Hay muchos judíos ignorantes también que son repetidores. Por tanto, viendo ya esta riqueza de debate que existía en el judaísmo del segundo siglo,
del segundo templo, disculpa, que no era un judaísmo uniforme, sino era que eran muchos grupos, eran muchas maneras de analizar y de interpretar y de darle respuestas a todas estas preguntas complejas. Vamos a ver 3 implicaciones de lo que está diciendo Juan en el capítulo 5, principalmente a partir del versículo 19. ¿Ok? Entonces, antes de caer ahí, vamos a ir, para mostrarte lo importante de lo que te dije anteriormente, vamos a ir rápido a Juan 1:14. Y ni siquiera ni lo busques, yo te lo voy a leer porque es corto. Fíjate lo que dice. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Ahora, de lo que vimos anteriormente, de los conceptos que vimos que se crearon en el segundo templo, para hablar de la inmanencia de Dios, o sea, de cómo puede ser trascendente, pero a la misma vez interactuar con su creación y limitarse, contraerse. Fíjate aquí cómo vemos que en un versículo Juan explica los 4. ¿Por qué te digo esto? Porque el verbo, que es el logos, es la memra, es la palabra de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Eso queda claro en el Evangelio. Ahora, ¿eso lo inventó Juan ahí? No, ya esa posición, ya esos conceptos, ya ese lenguaje existía en el primer siglo. O sea que cuando él está hablando de esto, está explicando la palabra eterna que actuaba en la creación, ahora se hace carne. Después cuando dice, y habitó entre nosotros, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que habita? La Shekinah. ¿Entiendes? Jesús es el nuevo tabernáculo viviente. Porque ese habitó viene siendo como que se tabernaculizó. ¿Qué quiere decir se tabernaculizó? Que no, eso es una guarida o una campaña o una casa temporal, pero él no se sujeta de eso. Él no pertenece ahí. Él es superior a eso. Y vimos su gloria. ¿Qué es lo que es la gloria? La shekará, el kabod. Son conceptos del judaísmo. De ese entonces y actualmente también se usa. Ahora esa gloria puede ser vista. ¿Entiendes? ¿Dónde se veía antes? En la nube. Como dicen en Éxodo 24. A través de la nube, en la montaña, con todo el estruendo y todo aquello que sucedió cuando Moisés interactúa con él. Cuando ven la zarza. Disímiles formas que se explican en la Escritura. Ahora esa gloria puede ser vista. ¿En dónde? En Jesús. Y por último, dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Es el dibur. Lleno de gracia y de verdad es el dibur. Es el discurso del Señor. Jesús revela a Dios completamente. La manera de esto, a través de su discurso, a través de su expresión. Dios hace todo. Porque esa es la manera en que entonces Él se proyecta en la creación. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión en este pedazo? Jesús cumple toda la forma de manifestación divina reverente del judaísmo del segundo templo. O sea, todo el vocabulario que ellos estaban usando, que quizás pueden haber algunos más, pero muchos de esos lenguajes en el Evangelio lo que estamos viendo es que Jesús y los apóstoles estaban enseñando que ahí era la proyección. Para aquellos que creemos que Jesús es el Mesías, que es Dios, entonces nuestra revelación no puede ser de uno de las proyecciones que tenían algunos grupos, sino la de que nos está dando el Evangelio, que concuerda, totalmente con ese debate que se estaba teniendo en ese momento. Y se le da respuesta a eso.
No hay que buscar en ningún lado. Aquí está. Otra de las implicaciones las vemos, por ejemplo, cuando se está hablando del Hijo del Hombre. En Daniel 7, ¿qué dice? ¿Qué vemos en Daniel 7? Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Para el judaísmo, eso ahí es mesiánico, pero igual hoy en día te puedes encontrar muchos que te dicen, no, pero eso se está refiriendo a Menganito o a Sultanejo o a cualquier otro tema. Porque lo de ellos simplemente es desconectarte de Jesús. Pero cuando usted va atrás a aquellos testimonios, a otros testimonios anteriores, no es así. Si encuentras que dentro del judaísmo eso se refería o era aceptado como referencia al Mesías. Por lo tanto, eso confirma lo que dice el Evangelio. No como si nosotros evaluáramos el Evangelio respecto a lo que digan otros o a lo que dice otros grupos o interpretan otros grupos, pero nos sirve como herramienta para demostrarnos que lo verídico que está enseñándonos el Evangelio. Y también nos sirve de herramienta para darnos cuenta cuáles son los judíos que nos están manipulando o están tratando de ocultarnos la verdad. Entonces, ¿qué elementos encontramos acá en Daniel 7, 13 a 14? Viene con nubes. ¿Qué es eso? Es como le llaman en el cristianismo una teofanía. ¿Me entiendes? Es una proyección de Dios en la creación. Es una inmanencia. ¿Me entiendes? Dominio eterno. Solo Dios posee dominio eterno. El único eterno es Dios. Por lo tanto, cualquiera que se le dé dominio eterno es Dios. No puede ser otra persona. Según la Torá, según las escrituras completas, desde Génesis hasta Apocalipsis, el que se le dé dominio eterno es eterno. No puede ser una persona creada o una fuente creada o una cosa creada. No puede. Es imposible. Entonces no me puede decir que el Hijo no es creado, ¿ves? Él es Mesías, Él es buenísimo, es está entre Dios y todo lo demás, pero, ¿me entiendes? Pero es creado. No, porque si no, no se le puede dar nada eterno, no se le puede dar poder eterno ni autoridad eterna. Y por último, cuando se habla del servicio, que todas las naciones le darán servicio, ahí Daniel usa el término pelaj, que es una palabra usada para el servicio a Dios, para el culto a Dios solamente. Y ahí usted puede encontrar también después, si quiere, otras implicaciones, o sea, otros detalles. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuál es la implicación de Daniel? Que el Hijo del Hombre, el que está hablando allí, no es cualquier hijo de hombre, no es Israel, no es... No. El Hijo del Hombre no puede ser creado o finito o inferior. Es eterno, es entronizado, adorado. Jesús se autoidentifica con esta figura en Juan 5, 27, que es el texto que nos toca conversar hoy. ¿Entiendes? Ahí entonces tenemos otro elemento más que nos demuestra cuál era el debate, la conversación, ¿entiendes? Esos temas que se estaban tratando en este tiempo del segundo templo y del primer siglo también. Era un debate rico, no era uniforme, y había algunos que lo negaban y otros que no lo negaban. Entonces no me puedes decir que no, que eso ahí no se refiere a Jesús, porque Jesús es un hombre cualquiera. Bueno, pero y si te demuestro que no, porque tú mismo hablas de que hay conceptos dentro del judaísmo, en la tradición, en donde hay conceptos para esa proyección de Dios en la creación, aún sin perder su trascendencia, sin perder su eternidad. Y existen pruebas en la Torah, en la ley, de eso. Entonces yo no tengo por qué negar, ni tengo por qué sentirme
¿cómo decir? Inseguro con lo que dice el Evangelio, porque el Evangelio no es ningún invento griego ni es ningún invento helenístico. El Evangelio y el Nuevo Testamento, como le llaman, mal llamado, está así, vaya, pero sumamente calibrado según el Tanaj y las Escrituras y los debates que existían en este primer siglo tan complejo. Lo que pasa es que mucha gente no entiende nada de eso y no les interesa aprender de eso. Muchos cristianos hoy en día, ya la reforma es la cúspide de todo. No es así. La última implicación, entonces, vamos al texto que nos toca hoy, que es donde entonces Jesús va a declarar ya, según lo que hemos hablado, para que vean que ya estos conceptos existían. Ahora él va a aclarar quién es él. ¿Cómo comienza todo? Cuando en el versículo 18, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Fíjate. En el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, cosa que no es, pero no nos vamos a meter ahí, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ven? Entonces, hoy en día, cuando se toca este tema, las personas creen como que eso es un invento. No, mi hermano, en el primer siglo, los judíos, algunos de ellos, en este caso los que estaban hablando con Jesús aquí, interpretaron que lo que estaba haciendo Jesús se hacía él igual a Dios. Entonces ellos vieron en Jesús algo diferente. Entonces ellos sabían que sí había una manera de que una de esas proyecciones, por así decirle, esa inmanencia podía suceder. Ellos estaban claros, ellos conocen eso, porque si tú no crees que el Eterno puede proyectarse en la creación, eso nunca te va a pasar por la cabeza. Ven acá, entonces tú eres Dios. La disonancia entra porque ellos lo que no ven a Jesús como eso. Porque ellos quieren que sea como ellos deciden, o como ellos quieren, o como ellos estaban interpretando. Ellos no conciben que sea diferente. Entonces, cuando ellos están viendo a Jesús, espérate, lo que tú estás diciendo, espérate un momentico. Entonces, ellos entendieron el mensaje, a ellos les cayó la cuestión. A ellos lo que no les gustó fue que quizás que no hubiesen contado con ellos primero, que no hubiese venido a través de ellos. Miles de razones, que no es el punto. La concreta es, lo que sucedió allí y lo que Jesús estaba diciendo y haciendo para ellos fue, espérate un momento, que todo lo que tú estás diciendo, tú te estás declarando Dios, tú te estás declarando hijo de Dios, tú te estás declarando como una proyección de Dios, del Eterno. Entonces tú eres eterno. Pero si yo te estoy viendo aquí en carne y hueso. ¿Entienden? Qué complejo es el tema. Ahora, en el versículo 19, ¿qué dice? Ya más adelante, ¿no? El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Cuál es la implicación de esto? Unidad de obra con el Padre. O sea, Jesús es la expresión directa, materializada del Padre, de Dios. El canal entre Jesús y el Padre es unida. El hecho de que Jesús en ese momento esté en carne no significa que está separado del Padre. A nosotros eso nos parece una locura. A veces no se entiende. La concreta es, lo que tú tienes que saber es que eso es una inmanación, una inmanencia. O sea, Jesús se está proyectando en ese momento por la obra que tenía que cumplir, pero él no deja de ser lo que él es, su naturaleza. Está limitado, pero como mismo se ha limitado en otras ocasiones, como enseñan las Escrituras, porque si no tú no me puedes decir que el que estaba en la zarza hablando con Moisés era Dios, que el que creó todas las cosas fue Dios, como lo enseñan las Escrituras. Y por ahí muchos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que
haya una proyección en una zarza ardiente sin quemar la zarza o en un cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia? Entonces la gente simplemente porque empiezan a escuchar cosas y le meten en la cabeza, no, porque Dios no puede ser hombre. ¿Quién está diciendo que Dios es un hombre? Te estoy diciendo que Dios se vistió de hombre, como mismo se vistió de zarza ardiente. Pero Dios no es hombre. Se proyectó como un hombre. ¿Cómo se ha proyectado en Memra? Se proyectó en, ¿cómo fue que dijimos? En Shekará, Dibur, porque tú lo aceptas de esa manera, entonces ¿por qué tú no lo puedes aceptar de otra forma? Entonces, bueno, dice el 21, el Hijo da vida como el Padre. Poder creador y vivificador, eso no lo tiene más nadie. Creador de vida y vivificador, solamente lo puede ser Dios. El 22, el Padre no juzga, ha dado juicio al Hijo. ¿Cómo tú le vas a dar juicio? Es una autoridad judicial exclusiva de Dios. Nadie puede jugar fuera de Dios. Es el único que conoce todos los corazones. ¿Cómo le vas a dar eso al Hijo? Claro, porque el Hijo en ese momento, esa es su función. Y es el que se está proyectando en la creación. Dios es el eterno, es la fuente, el Padre, ¿no? En ese momento la función del Hijo es proyectarse y es resolver todo ese tema. Para eso fue enviado, pero no deja de perder su eternidad, su esencia. Simplemente está limitado, como se ha limitado en otras ocasiones. Y venimos comentando. Dice el 23, para que todos honren al Hijo como al Padre. ¿Cómo es posible que vas a honrar al Hijo y Él es diferente al Padre? No puedes honrarlo. Eso sería una herejía. Y eso lo enseñan las Escrituras. Eso no contradice las Escrituras. O sea, la contradicción sería si el Hijo fuera diferente al Padre. Ahí sí hay una contradicción. Pero no lo es. Es el eterno. Aquí se está proyectando. Y por lo tanto se está proyectando Hijo. Como mismo Padre. Pero están totalmente conectados. Simplemente que ahora están en un nivel de su función. El 24, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Jesús es fuente de vida eterna. ¿Cómo va a ser fuente de vida eterna si no es eterno? No puede, o sea, si no eres eterno, tú no puedes dar vida eterna. Y esas son las implicaciones de lo que está diciendo. Que eso es otra cosa, que a veces leemos y no sabemos las implicaciones. Por eso hay que profundizar. El 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo. O sea, autosuficiencia divina. El 27, dio autoridad para juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Con quién se está identificando? Con Daniel 7, 13 y 14. Los que muchos ven como el Mesías y Mesías divino. Porque no todos aceptaban un Mesías divino, pero muchos sí. Según, entre uno de los textos, por lo que decía Daniel 7. ¿Entiendes? Porque si te damos reino eterno, dominio eterno, tú no puedes ser otro que no sea Dios, y los judíos entendían eso perfectamente. El 28 y 29 dice, los muertos oirán su voz y saldrán. Jesús tiene la autoridad escatológica de juicio. Eso no le pertenece a otro que no sea el Padre, que no sea Dios, el Eterno. Entonces, bueno, en conclusión, este texto, en Juan 5, del 19 al 29, muestra que Jesús posee vida en sí mismo. Eso es un atributo exclusivo del Eterno. Jesús da vida y juzga como Dios. Jesús exige honra igual al Padre. Si no es Dios, es una blasfemia, como decíamos. Jesús es el Hijo del Hombre glorificado, hablado en Daniel 7. Y Jesús es la palabra encarnada, la Shekinah viviente, la gloria visible y el Dibur definitivo. O sea, ya no hay que definir más nada después del Dibur, después de Jesús. Más nada hay que definir porque ya Él lo definió todo. Y a través de Él es como se puede definir las cosas. Si usted entonces confía más en los rabinos actuales
usted se está yendo por otro lugar y está corriendo el riesgo. Pero la revelación total, la definitiva, es Jesús. Por último, entonces, ya para terminar, negar al Hijo es rechazar al Padre, es rechazar a Dios. Aquí lo hemos dejado bien claro. Creer en el Hijo, creer en Jesús, es pasar de muerte a vida. Y hablar de Hijo no quiere decir que tú eres creado, como ya hemos demostrado acá. ¿Ok? Eres simplemente que estás creyendo en esa proyección del Eterno en la creación. ¿Entiendes? En el cual se le ha dado, fíjate cómo dice, se le ha dado su atributo exclusivo, se le ha dado vida en sí mismo. Su juicio es justo, santo y eterno, según ahí como explica en Juan. Por tanto, como decíamos por allá en Salmos 2:12, honrar al Hijo, bienaventurados todos los que en Él confían, partiendo de allá que estábamos citando esa batalla que ya desde los Salmos se viene avisando que habría durante todo el proceso de relación entre Dios y la creación y los hombres, ¿verdad? Siempre van a haber personas que van a tratar de separar a Jesús de Dios. El problema es Jesús. Por eso tenemos que tener bien claro el tema con Jesús y cómo explicárnoslos a nosotros mismos y luego poder explicárselos a otros. ¿Me entiendes? Pero no podemos, aun cuando estamos aprendiendo, vamos a suponer, en el judaísmo algunos temas importantes que ellos tienen y que el cristianismo ha perdido, no quiere decir que ahora todo lo que ellos dicen está bien y que podemos confiar en ellos plenamente. No, porque algunos de ellos también son ignorantes, también repiten lo que escuchan, lo que le enseñan y no van a las escrituras. Y no tienen la revelación del Dibur, la revelación definitiva de Dios, a través de Jesús, a través del Eterno, que es Jesús también. Acuérdate, el hecho de que sean trascendentes, de que Dios es trascendente, no significa que no hayan proyecciones en la creación de esa eternidad para interactuar y para funcionar dentro de su plan y de su voluntad. Eso lo cumple Yeshua y lo cumple el Espíritu Santo. Entonces, espero que puedan servirse de esta reflexión y bendiciones.